A la hora de limpiar la pluma estilográfica, el primer paso será desmontar todos sus componentes. Es conveniente separar el cuerpo, el capuchón, el sistema de carga o cartucho, la boquilla y el alimentador. En primer lugar, es necesario lavar con agua el alimentador, la boquilla y el plumín en caso de que lo hayamos separado. Esto puede hacerse debajo del grifo, dejando correr agua fría o bien introduciéndolos en un recipiente con agua. Limpiar una pluma estilográfica es un procedimiento tan necesario como sencillo, ya que tan solo necesitará agua fría, papel absorbente, un trapo suave y un cepillo en caso de que la pieza presente grabados. Para limpiar el convertidor, lo llenaremos de agua limpia tantas veces como sea necesario hasta que no quede ningún resto de tinta. Una vez limpios todos los componentes, los dejaremos secar sobre un papel absorbente hasta que desaparezca por completo la humedad. Este paso es muy importante, ya que la humedad puede producir tanto el deterioro de los materiales como el mal desempeño de nuestra pluma estilográfica. También utilizaremos papel absorbente para limpiar los restos de tinta que hayan quedado en el interior del cuerpo de nuestra pluma estilográfica. Por último, aunque la parte externa de la estilográfica no suele estar en contacto directo con la tinta, es recomendable limpiarla para mantenerla en perfecto estado y evitar así, por ejemplo, las marcas de grasa que puedan tener nuestros dedos. Tan solo se debe pasar una gamuza o un paño de microfibra por la pieza y en caso de que existan grabados, se puede usar un pequeño cepillo de cerdas blandas para llegar hasta los últimos recovecos. En caso de que el sistema de llenado de la pluma sea de émbolo, el procedimiento es análogo al anterior. Llenaremos con agua limpia y fría el sistema para eliminar cualquier rastro de tinta y repetiremos el proceso tantas veces como sea necesario hasta que la pluma se encuentre completamente limpia.